Tú eres una mujer luchadora, has tenido que pasar momentos muy difíciles. Es cierto. Como cuando tu padre fue víctima de abusos policiales en el año 1977. Tú solamente tenías 3 añitos Sí, entonces. era muy pequeña, sí. Tu padre se llamaba Francisco Javier Núñez y es uno de los pocos damnificados reconocidos como víctima de abusos policiales por parte del gobierno vasco. A mí me gustaría que hoy nos permitieras a todos conocerte un poquito más y que nos hablaras de esta historia que seguramente va a sorprender a mucha gente que te ve muchas veces en el programa, pero que no tiene ni idea de que tu familia ha pasado por un suceso tan terrible. Sí. Tu padre muere por culpa precisamente de esto que hablamos, de la violencia policial. ¿Qué huella deja esto en una familia? Pues una huella imborrable. Primero es ese momento de dolor terrible, ¿no? Porque mi padre fue asesinado, torturado y asesinado, las dos cosas. Para mi madre, que fue la que lo vivió, bueno, pues cuando ella era más adulta, ¿no? Yo era una niña pequeña, pues para mi madre fue primero el shock de esa violencia terrible, para mi madre, para la familia de mi padre, su madre, sus hermanos. Y luego para mí, pues me ha marcado la vida. Yo he crecido sola, sin padre y bueno, en unas circunstancias muy duras. Sí. Inés, tú fuiste la que ha luchado, es la que lucha para sacar a la luz todo lo ocurrido y no fue fácil. Intentaron silenciarte en ese proceso en el que tú dices, bueno, esto tiene que saberse. Sí, es cierto. Bueno, en el año 2000 ya hice una solicitud para que reconocieran a mi padre como víctima del terrorismo. Intenté hacerla porque me dieron el formulario, me pidieron mi DNI y esa misma tarde recibimos amenazas de muerte para que no lo hiciéramos. Pues no lo sé, no se identificó, pero doy por hecho que fue pues, un policía, guardia civil o no lo sé muy bien. Amenazas de muerte para ti, para tu madre, para la familia. Sí. Bueno, si te parece vamos a hacer un poquito de memoria para que nos cuentes la historia desde el comienzo. Todo ocurre en el año 1977, es una época con muchísimo movimiento político. Franco había muerto, estábamos a las puertas de las primeras elecciones democráticas. Y en Bilbao había una manifestación ese día que tú sales con tu padre a la calle. Eran momentos en los que las manifestaciones además eran violentas, había mucha carga policial. Sí. Tú eras pequeñita, tenías 3 años y sales a la calle con tu padre. ¿Qué pasa? Parece mentira, pero es que había que salir a la calle con un niño pequeño. Un domingo de mayo, que había un día de sol, pues es que toda la semana había movimientos en Bilbao. Entonces, pues algún día tienes que salir con tu hijo a la calle. Y ese día mi padre me llevó a misa y bueno, en Cristo Rey. Nosotros vivíamos en la calle General Eguía, en Indautxu. Ahora te estamos viendo con tu padre, bien chiquitina esa foto, mira. Ahí eras un Ahí bebé. estoy de pequeñita. Pues me llevó a Cristo Rey y luego fuimos a comprar el periódico. Ya cuando doblamos la calle con doctora Eiza y ya nos encontramos con una manifestación que estaba siendo dispersada, una manifestación pro amnistía. ¿Os la encontráis? Sí, de bruces. Es decir, no sabíamos que había en ese momento una manifestación y estaban dispersándola a los grises. ¿Cómo reacciona la policía al veros? No lo sé, porque yo era muy chiquitina, pero incomprensiblemente, a pesar de que iba conmigo, se pusieron a pegarle brutalmente con porras. O sea, mi padre. ¿se toparon con tu padre? Sí, mi padre era muy alto, llamaba la atención, supongo, y también me han contado que en aquella época la policía pues, no estaba precisamente serena cuando salía a este tipo de manifestaciones. Entonces yo creo que bueno, pues se liaron a pegarle, él me protegía, consiguió llevarme hasta el portal de la casa, pero entraron dentro y siguieron. Siguieron pegándole dentro del portal. En un primer momento estáis en la calle, me imagino que hay gente alrededor. ¿Alguien trató de ayudaros? ¿Alguien...? Gritaban los vecinos desde las ventanas para que le dejaran, pero nadie se atrevió a bajar. ¿Tú sabes, te han contado si antes de la agresión le dijeron algo a tu padre, le pidieron la documentación, qué sé yo, lo que sea? Nada. Mi padre era además totalmente apolítico. Es decir, no estaba en nada metido, era profesor de matemáticas, no tenía nada... O sea, ningún posicionamiento político público... No. Al revés, mi abuelo, su padre, había sido guardia real, jubilado, o sea, que nada que ver. ¿Qué consecuencias tuvo físicas esa paliza que le da la policía en ese primer momento, en ese encuentro? En ese momento pues estuvo muy mal, pero estuvo en la cama varios días, pero sobrevivió. Y entre los miembros de la cuadrilla que salían a tomar eran un poco chiquiteros, ¿no? De vez en cuando salían en Indautxu y sobre todo su hermano, Félix Núñez, mi tío era abogado. Y entre todos decidieron que aquello no podía quedar impune y decidió ir a denunciarlo. Y eso es lo que le costó la vida. Ese fue el error, vamos a decir, entre comillas, ¿no? Eso es lo que le costó la vida. Sí. Porque él se recupera y animado, como dices, pues por la familia, por los amigos, dice esto no puede quedar así, voy a denunciar. Sí. ¿Y tu padre puso la denuncia? Creemos que sí llegó a ponerla, pero no está segura porque no ha aparecido esa denuncia. Fue al juzgado de guardia de Verástegui, los juzgados de Verástegui. Sí. Y allí, desgraciadamente, pues bueno, dieron aviso a los mismos policías, que eran 2. O sea, él entra en el juzgado con la intención de poner la denuncia, que no sabéis si lo hizo o no. No sabemos.
No sabemos, no pudo contar. ¿Y desde el mismo juzgado creéis que avisaron a esos policías? Sí, dieron aviso y se presentaron en una furgoneta. Cuando tu padre salía del juzgado. O cuando estaba dentro todavía, no lo sabemos. Le obligaron a meterse a una furgoneta, iban de paisano pero con pistola. Y eran los mismos dos que le habían golpeado. Y bueno, pues ahí en la furgoneta, pues imagínate, ¿no? O sea, van de paisano, van armados, le meten en una furgoneta. Le obligan a entrar y bueno, vuelven a golpearle, le hacen humillaciones. Él dijo, lo poco que pudo hablarle ya a mi madre, pues le contó que le habían hecho de todo. ¿Dónde llevan a tu padre? ¿Todo esto pasa dentro de la furgoneta? Sí, dentro, no sabemos a dónde le llevaron. Le ataron las manos y le obligaron a beber 1 litro de coñac y 1 litro de aceite de ricino, con un embudo, y le reventaron por dentro, claro. Bueno, después de esa brutal agresión, ¿qué hacen con él? ¿Lo abandonan en la calle? Lo tiraron en la calle. ¿Llegó a casa por sus medios? Llegó arrastrándose a casa, sí. Y pudo hablar poquísimo. Bueno, pues pudo hablar más o menos lo justo para decir lo que le habían hecho. Inés, lleváis a tu padre al hospital. ¿Qué os dicen los médicos cuando llegáis? Que no se puede poner la causa de su estado. Primero le aislaron. Bueno, primero le pusieron una habitación. En aquel momento era el hospital del Generalísimo Franco, el hospital de Basurto actual. Entonces, bueno, le pusieron en una habitación y él comenzaba a delirar porque estaba muy mal. En esos 13 días que tuvo de agonía lenta, porque el pronóstico... hablaba de los policías en alto. Entonces le cogieron y le aislaron en otro pabellón solo para que no pudiera oírlo nadie. O sea, desde el propio hospital no se llamó a la policía para que le tomaran declaración después de lo que había ocurrido. No, para nada. Es más, los médicos tenían miedo de dejar claro cuál era la causa, ¿no?, de su estado. Pudieron poner al médico que le atendía, se atrevió a decir que tenía golpes en la espalda, que tenía golpes, magulladuras, no sé qué, bueno, pero dijo que era una cirrosis hepática. ¿Y los médicos qué os decían? ¿Qué es lo que le había producido a tu padre todo lo que le hicieron? Era evidente. No, es que estaba destrozado. ¿Los daños físicos cuáles destrozado fueron? por dentro, vómitos de sangre, diarreas de sangre, 19 transfusiones de sangre. Mi padre era un hombre alto, deportista, y tenía un corazón fuerte y por eso resistió 13 días, pero cualquier otro hubiera muerto en 2 o menos. ¿Y él sabía cómo se encontraba en esos 13 días? Sí. Yo creo que él tenía la esperanza de que iba a vivir, pero los demás ya sabían que pues, sus horas estaban contadas.